introducción al MATLAB, este software que vamos a utilizar en la simulación de sistemas de control. Entonces aquí lo que estamos viendo es ya la pantalla de inicio del MATLAB. Esto que se está viendo es la ventana de comandos, que es la que más vamos a estar utilizando. Algo que vamos a utilizar mucho es el Simulink, que aquí estoy marcando. Cuando queramos entrar al Simulink hay que picar aquí y entraremos al Simulink. Es otra herramienta para simulación. Ahorita vamos a ver cómo vamos a ingresar comandos directamente al MATLAB para poder trabajar en la resolución de problemas de sistemas de control. Entonces la primera cosa que vamos a ver es cómo introducir una función de transferencia al MATLAB. Supongamos que tenemos esta función de transferencia. Lo que se tiene que hacer es ingresar los dos polinomios. Aquí tenemos un cociente de polinomios. Hay que ingresar el polinomio del numerador y el polinomio del denominador. Entonces vamos a crear una variable que se llame num de numerador, la vamos a igualar a un vector que se ingresa por medio de unos corchetes cuadrados, como se está viendo aquí. ¿Y qué vamos a poner en este vector? Lo que vamos a poner son los coeficientes de S. Por ejemplo, coeficiente de S cúbica, empezando por el coeficiente del exponente más grande, de mayor valor de S. Tenemos S cúbica, entonces ponemos el coeficiente que sería 4. Luego no tenemos S cuadrada, vean que aquí no tenemos S cuadrada, tenemos S. Entonces hay que respetar el lugar de S cuadrada, si no hay que poner 0. Luego entre coeficiente y coeficiente tenemos que dejar un espacio para que el MATLAB pueda separar y distinguir los coeficientes de cada elemento del polinomio. Entonces metemos 4 porque 4 es el coeficiente de S cúbica. Metemos 0 porque 0 sería el coeficiente de S cuadrado, porque no existe. Dejamos espacio, metemos 5 porque 5 es el coeficiente de S, y por último el término independiente, que sería 18. Entonces debe quedar muy claro que cuando no tenemos un coeficiente o no tenemos término independiente, hay que poner 0, hay que llenar los valores. El polinomio, el vector debe estar completo, porque si no lo va a tomar como otra cosa diferente, un polinomio diferente. Luego, ya que metimos el numerador como hemos indicado, le damos enter y creamos otra variable que nosotros la llamamos den. La igualamos a un vector con los coeficientes de S del polinomio. Por ejemplo, aquí vemos que es 3. Empezamos con el número 3 porque 3 es el coeficiente de S cuarta. Luego dejamos espacio y ponemos 12 porque 12 es el coeficiente de S cúbica. Luego 15 porque 15 es el coeficiente de S cuadrada. 24 es el coeficiente de S, y 10 es el término independiente. Finalmente nosotros podemos utilizar este comando que se llama printsys, y entre paréntesis ponemos num, den. Nos va a devolver la función de transferencia como cociente de polinomios, como la ingresamos. Vamos a verlo. Entonces vamos a ingresar esa función. Entonces nos vamos al MATLAB, estamos ahí en la línea de comandos, la ventana de comandos, y definimos num para meter el numerador, abrimos corchetes cuadrados y ahora sí metemos el polinomio del numerador, que sería 4, como vimos, 5, 4, vamos a ver cuál era el polinomio. Era 4, 5, 18, ¿no? 4, 5, 18, sí, es ese.
Ok, 4, no sería 5, ahí sería 0 porque no hay S cuadrada, luego espacio 5, luego espacio 18, cerramos el corchete cuadrado, le damos Enter y ya nos tomó el vector. Aquí esta parte quiere decir que ya nos tomó ese vector. Luego le damos Den, igual metemos corchetes cuadrados, ponemos 3, espacio 12, espacio 15, espacio 24, espacio 10, que es el término independiente, damos Enter. Luego escribimos print sys, entre paréntesis null, coma, den, y ya nos va a devolver el cociente de polinomios que habíamos ingresado, que era 4s cúbica más 5s más 18 sobre 3s cuarta, 12s cúbica, 15s cuadrada, 24s y más 10. Entonces ya tenemos ingresado el polinomio en la función de transferencia deseada. Entonces de esa forma nosotros vamos a poder ingresar una función de transferencia. Ahora, a veces en un polinomio nosotros necesitamos sacar las raíces de un polinomio. Para eso tenemos el comando roots. Roots nos genera las raíces, nos calcula las raíces del polinomio. Vamos a suponer que tenemos este polinomio que es s cúbica más 10s cuadrada más 5s más 15s más 20, que es el que se está viendo ahí, ¿sí? Y que nosotros necesitamos sacarle sus raíces. Entonces vamos a ver rápidamente el MATLAB. Le voy a llamar P al polinomio, P igual, y le meto los corchetes cuadrados, se mete como cualquier, se iguala el vector a P, y metemos sus coeficientes como ya habíamos dicho. Sería S cúbica, su coeficiente es 1, espacio, S cuadrada su coeficiente es 10, espacio, S su coeficiente es 15, y su término independiente es 20. Cerramos el corchete cuadrado, ahí me equivoqué. Si nosotros le damos con la flecha hacia arriba, nos aparece una ventana y con todos los comandos que hemos ingresado, podemos, para no volver a escribir todo, podemos utilizarlo. Y entonces ya le doy y ya me lo devuelve como lo metí. De aquí vamos a ejecutar el comando que es roots, y entre paréntesis vamos a poner el nombre del polinomio o la variable donde lo guardamos, que es P. Le damos Enter, y como era un polinomio de tercer orden, pues vamos a tener 3 raíces. La primera raíz es menos 8.5141 real más 0, más 0j, no tiene valor imaginario. Y luego tiene 2 raíces, tiene 0.7429 más menos 1.34j. ¿Ya vieron? Entonces ese sería nuestras raíces. Podemos ver que aquí, que es un sistema de tercer orden, y se podría escribir un sistema, sus raíces son 3, ¿no? Ok, entonces ese comando también es importante utilizarlo. Vamos a ver otro comando. Por ejemplo, si nosotros necesitamos obtener el polinomio a partir de sus raíces, por ejemplo las raíces que obtuvimos, si nada más tuviéramos sus raíces y necesitamos el polinomio, tenemos este comando que se llama poly, y se obtiene el polinomio a partir de sus raíces. Las raíces las tenemos que meter en un vector, ¿verdad? Vamos a hacer este ejemplo.
tenemos que la primera raíz es menos 1, la segunda es menos 2 y la tercera es menos 3. Entonces vamos a meter este ejemplo. Rápidamente nos vamos al MATLAB y meto las raíces. Entonces le digo que R minúscula son las raíces y las meto en un vector. En un vector que sería, abro corchetes cuadrados. La primera raíz dijimos que era 1, entonces es menos 1, perdón, 1. Aquí sí tenemos que separar por punto y coma, punto y coma, punto y coma. Entonces menos 1, menos 2, punto y coma, y menos 3. Tú te vas a dar cuenta que hay variantes para meter los valores. Algunas veces puedes meter los valores de diferentes formas, pero bueno, vamos a ver las básicas, que es esta, ¿no? Luego le damos que el polinomio, le decimos que nos devuelva las raíces, que nos devuelva el polinomio. Entonces le decimos que P, el polinomio, va a ser igual a poli, ¿verdad?, entre paréntesis R, que son las raíces, que forman las raíces. Entonces le damos Enter y automáticamente nos genera los coeficientes de nuestro polinomio. Entonces el resultado de nuestro este sería el término independiente, este sería el coeficiente de S, este sería el coeficiente de S cuadrada y este sería el coeficiente de S cúbica. Entonces el resultado sería S cúbica más 6S cuadrada más 11S más 6. Así de fácil. ¿Sí? Así de fácil sería. Bueno, vamos a regresar a nuestro libro. Estamos viendo el libro 3 de control. Ahí vienen ejercicios, yo nada más estoy diciendo rápidamente. Otra cosa que es muy común, muy necesaria, es este comando que se llama convolución, y que a veces tienes dos polinomios y necesitas multiplicarlos o desarrollarlos en un solo polinomio. Entonces, pues con esto es muy fácil hacerlo. Vamos a hacer este ejercicio que dice aquí, donde que necesitamos multiplicar dos polinomios, ¿sí? Entonces vamos a construirlo. ¿Qué vamos a hacer? Meter el primer polinomio, lo vamos a meter en un vector llamado P, y en otro vector llamado Q vamos a meter el otro polinomio. Uno es cúbico y el otro es del primer orden. Luego le vamos a decir que guarde todo, o n va a ser igual a la convolución de PQ, y nos va a regresar los coeficientes del polinomio. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Entonces nos vamos al MATLAB y ingresamos P, que sería el polinomio 1, corchetes cuadrados, es S cuadrada, entonces el primer coeficiente es 1, espacio, 8S, el segundo coeficiente es 8, espacio, 2, que es el término independiente, entonces lo metemos como 2, le cerramos el corchete, le damos Enter, y luego metemos Q es igual a, abrimos corchetes cuadrados, como es de primer orden, S tiene un coeficiente de 1, lo pongo 1, y término independiente es 3, le damos Enter y ya tenemos eso. Ahora ya ingresamos los dos polinomios.
Ahora le vamos a decir que haga la convolución de ellos, que lo guarde en n. Entonces n va a ser igual a la convolución de entre p, q, entre p, q, va a ser la convolución de esos dos polinomios. Le damos enter y automáticamente nos aparece el resultado. El resultado sería el término independiente sería 6, que es el 6. El término, el coeficiente de S sería 26, el coeficiente de S cuadrada sería 11 y el coeficiente de S cúbica sería 1. Entonces el polinomio sería S cúbica más 11S cuadrada más 26S más 6. Y así de sencillo se hace la convolución entre dos polinomios. Vamos a regresar al libro 3D y vamos a suponer que necesitamos ingresar esta función de transferencia, pero no queremos desarrollar el polinomio el producto de los dos polinomios del denominador. Entonces le podemos decir que haga la convolución el software, ¿sí? Entonces decimos que, por ejemplo, vamos a meter numerador, aquí nos lo está diciendo, pero nosotros lo vamos a meter. Entonces, ¿qué hago? Me voy a meter, me voy al MATLAB y meto el numerador. Entonces, num es igual, como no hay producto lo meto normal. 1 sería el coeficiente de S del polinomio del numerador, 6 sería el coeficiente de S y 15 el término independiente. Pues ya metí el primer polinomio del numerador, ahora meto el denominador, pero el denominador está compuesto por dos polinomios, el producto de dos polinomios. Entonces, ¿qué voy a decir? Que den va a ser la convolución de ¿quién? Abro paréntesis para meter el primer polinomio, abro corchetes cuadrados y meto sus coeficientes. En este caso, como es S más 4, sería 1 el coeficiente de S y 4, que sería el término independiente del primer polinomio, ¿sí? Le pongo coma, abro el corchete cuadrado del segundo vector de coeficientes que voy a meter del segundo polinomio, que sería S cuadrada, que sería el coeficiente sumo, 2S, que sería el coeficiente 2, y el término independiente, que sería 5. Cierro el corchete cuadrado y cierro la función. No cerré bien el corchete. Y cierro la función, le doy enter y ya ingresó me devuelve, ya ingresó la función de transferencia, pero aparte me devuelve los coeficientes del polinomio del denominador, que sería 20 sería el término independiente, 13 sería el coeficiente de S, el coeficiente de S cuadrada sería 6 y el coeficiente de S cúbica sería 1. Si yo le doy aquí printsys numDen, me va a devolver la función que ingresé, me devuelve el polinomio del denominador que habíamos puesto, que sería S cuadrada más 6S más 15, y el polinomio del denominador ya desarrollada la convolución. Entonces sería S cúbica más 6S cuadrada más 3S más 20. ¿Sí? De esa forma nosotros podemos ingresar la función de transferencia con un producto de polinomios, ya sea en el numerador o en el denominador. ¿Sí? Este comando de printsys es muy usado, es un comando que nos devuelve los polinomios de forma de cociente, que es muy útil para verificar que ingresamos bien la función de transferencia. Luego, ya vimos cómo obtenemos las raíces de un polinomio, pero a veces necesitamos graficarlos.
También el MATLAB nos grafica la representación, o nos da la representación gráfica de estas raíces en el plano de S. Entonces vamos a ver cómo lo hace. Entonces nos vamos al libro, el libro 3 de control, representación de polinomios como función racional. Bueno, este es la que les decía de Princes, que ya les comenté. Representación de polos y ceros. Bueno, hay algo importante que les quiero comentar. En las funciones de transferencia ya sabemos que es un cociente de polinomios. Las raíces del polinomio del numerador se llaman ceros y las raíces del polinomio del denominador se llaman polos. Es un estándar que se maneja en control, ¿sí? El polinomio que tenemos aquí es 4s cúbica más 5s más 18, es un polinomio de tercer orden, por lo tanto va a tener 3 raíces, ¿sí? Y esas 3 raíces le vamos a llamar ceros. El polinomio del denominador en este caso es de cuarto orden y por lo tanto va a tener 4 raíces y vamos a decir que tiene 4 polos, ¿sí? Entonces nosotros cuando necesitamos graficar estas raíces, si quisiéramos sus raíces, pues podemos utilizar el comando de root para obtener las raíces de cualquiera de los dos polinomios. Pero si yo quiero graficarlos o representarlos, estos polos y ceros en el plano de S, entonces uso pzmap, este comando que se llama pzmap. ¿Cómo se mete? Pues meto el numerador y el denominador, como lo he metido anteriormente, y luego uso pzmap entre paréntesis, numerador y denominador. Bueno, aquí en el libro le llaman n al numerador y d al denominador. Entonces vamos a hacer el ejercicio que viene aquí abajo. Obtenga la representación gráfica en el plano de S de los polos y ceros de la función de transferencia S cuadrada menos 4S más 20 y S más 5 por S cuadrada más 2S más 10. Aquí necesitamos hacer el producto de estos dos polinomios para que nos quede un solo polinomio, pero vamos a utilizar el comando convolución. Vean que aquí ya lo utilizaron. Entonces eso es lo que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces nos vamos al MATLAB. Y metemos el numerador, que sería num, yo le llamo num, en el libro pues es más n, creo. No, también llaman el numerador. Pongo num y meto los coeficientes de S cuadrada, sería 1, espacio, menos 4, es porque el coeficiente es menos 4 de S, espacio, y 20, que es el término independiente. ¿Verdad? Ya me agarró el numerador. Ahora voy a hacer el denominador, pero el denominador está compuesto por dos polinomios, entonces digo que den va a ser la convolución de ¿quién? Del primer polinomio, meto sus corchetes cuadrados, me faltó el igual, igual a convolución, perdón, abro corchetes cuadrados, pero antes de los corchetes cuadrados, para meter el polinomio, abro paréntesis y ahora sí meto el primer coeficiente, que es 1, y el término independiente, que es 5 del primer sistema. Cierro corchetes cuadrados, pongo coma, luego abro los corchetes cuadrados. 1 sería el coeficiente de S cuadrada, espacio, 2, que es el coeficiente de S, y 10, que es el coeficiente es el término independiente. Cierro paréntesis, cierro corchetes cuadrados y luego paréntesis, y ya me devuelve el polinomio final, el resultado, que sería S cúbica más 7S más 20 más 5, S cúbica más
7s cuadrada más 20s más 50, eso sería. ¿Okay? Ya lo ingresé. Ahora le puedo dar Princes Numden, y me devuelve la función de transferencia que yo ingresé ya con la convolución hecha. Y ahora sí le voy a decir que me grafique los polos y los ceros de este sistema. El comando era pzmap. Entonces pongo pzmap entre paréntesis num, den, y me va a dibujar los polos y ceros del numerador y del denominador. Y ya tenemos la gráfica de los polos y ceros de nuestro sistema. Dijimos que como era un sistema en el numerador, teníamos un sistema de segundo orden, entonces tenemos dos ceros. Los ceros se van a representar en la gráfica como círculos y los polos se van a representar como cruces. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí en el numerador tenemos un polinomio de tercer orden, tenemos tres polos. El de aquí arriba, que está en 3, si ponemos la flecha o el cursor en la X del polo, nos dice su valor, que es -1 real con 3J, o sea, con la parte imaginaria positiva, con un valor de 3. Si nos ponemos en el de abajo, es un complejo conjugado, sería -1 en la parte real y -3 en la parte imaginaria. Y uno es sobre el eje real, un polo en el eje real, que tiene -5. Ese sería. Su parte real no tiene. Ahora, los ceros son círculos, aquí los tenemos en el extremo superior, en la esquina superior derecha. El 0 dice que es 2 con parte positiva de 2 y parte imaginaria de 4, positivo los dos. Y abajo exactamente es un conjugado también. Tenemos 2 y -4 su parte imaginaria. Entonces, con esto nosotros graficamos los polos y los ceros, ubicamos en el plano de S, este plano cartesiano que se ve aquí se le llama plano de S, y ahí podemos graficar ubicar los polos y los ceros de una función de transferencia que nos va a ser útil cuando trabajemos las unidades posteriores. Bueno, de este video básico pues es todo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.